Por muchos años, los test proyectivos gozaron de una popularidad tan grande dentro del ámbito de la psicología clínica y la psiquiatría, que su uso llegó a ser considerado un elemento fundamental e indiscutible en el diagnóstico y tratamiento de distintos trastornos mentales. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, las pruebas proyectivas han sido objeto de numerosas críticas, que cuestionan diversos aspectos de su construcción, aplicación e interpretación. Gran parte de estos argumentos están basados en estudios formales, serios, que han evidenciado la vulnerabilidad de estos instrumentos como herramientas diagnósticas. Curiosamente, estas objeciones no han disminuido el uso de dichas técnicas, tanto en ámbitos como el clínico, educativo o incluso la selección de personal, quienes siguen depositando su confianza en este método tan controvertido de evaluación psicológica. Las pruebas proyectivas son técnicas de diverso tipo empleadas en los ámbitos de la salud mental, selección de personal y educativo, entre otros, con el fin de evaluar la dinámica o estructura de la personalidad del paciente o cliente, así como aspectos emocionales relacionados con ella. Esto se realiza a través de la presentación de estímulos ambiguos o carentes de estructura, que deben ser interpretados de alguna forma por el sujeto evaluado. Seguramente por ahí has visto alguna de estas imágenes, realmente no son pruebas psicométricas. Estas técnicas parten de la idea de que en toda percepción existiría una proyección, tanto consciente como inconsciente, de las ideas o emociones de la persona, pudiéndose identificar patrones normales o patológicos de la personalidad. No existe un acuerdo unánime de las características que distinguen a una prueba proyectiva, no obstante, es posible relacionar ciertos criterios que en su conjunto las definen. Son sensibles al aspecto inconsciente de la personalidad, permiten que se genere una gran diversidad de respuestas. Miden multiplicidad de aspectos de la personalidad. ¿Trabajas en el ámbito educativo? Usa el Macover. Sirve para todo, hacer peritajes, en adicciones, trastornos del estrés, lo que sea. Los y las pacientes no son conscientes del significado de sus respuestas. Generan una gran cantidad de datos de evaluación. Lo que sucede prácticamente es que estás yendo a que te lean las cartas. La validez es un indicador estadístico que determina qué tanto una prueba, instrumento o estudio mide lo que dice medir. Sin embargo, este tipo de pruebas se enfrentan a un obstáculo muy importante, ya que pretenden dimensionar facetas inconscientes de la personalidad que no son cuantificables, por lo que estos resultados son difíciles de medir. En muchas ocasiones, los estudios que pretenden comprobar la validez de una prueba de este tipo, utilizan grupos con un diagnóstico ya establecido, lo que brinda a sus resultados mayor validez de la que realmente tiene. Si conoces los resultados que debe dar la prueba, y efectivamente la fuerzas, obviamente va a aumentar la validez. Esto es un descaro. Las pruebas proyectivas han recibido críticas incluso en lo referente a su propia definición. El mayor problema en este sentido es la vaguedad de su concepto, ya que, técnicamente, cualquier prueba o estímulo podría utilizarse de forma proyectiva, siempre y cuando él o la profesional tenga la intención de interpretar las respuestas del paciente en busca de elementos que definan los componentes o dinámica de su personalidad. Las críticas formuladas en contra de las pruebas proyectivas no se limitan a su concepto o validez, sino que se extienden a la misma interpretación de las mismas, lo que constituye una vulnerabilidad muy evidente en torno a la aplicación de este tipo de instrumentos. Uno de los grandes problemas que tiene la interpretación de este tipo de pruebas es que se encuentra sujeta a las apreciaciones y opiniones del evaluador, así como su propia experiencia clínica, su historial de aprendizaje personal y profesional, y el manejo de la técnica. Por tal motivo, algunos críticos han manifestado que los datos obtenidos a través de estas pruebas expresan más acerca de las personas que las aplican que de aquellas dimensiones que proponen evaluar. Más allá del manifiesto riesgo de contaminación de la información, de los sesgos y de las posibles injerencias atribuibles al psicólogo o psicóloga, muchas pruebas proyectivas cuentan con diferentes métodos no estandarizados para su calificación, como es el caso del dibujo de la figura humana. Esto implica que cada terapeuta o evaluador la realizará a su antojo. Además, más allá de lo anterior, existe una tendencia importante por parte de instituciones y personas no profesionales de interpretar los resultados de estas pruebas de forma errónea, indiscutible o descontextualizada, lo que ha ocasionado además que su uso se trivialice o se utilice en favor de intereses que están muy lejos de corresponder a los de los pacientes o clientes evaluados. Como hemos visto, las pruebas proyectivas son objeto de diversas críticas que cuestionan aspectos centrales de su construcción y aplicación. No obstante, este hecho no ha ocasionado
que diversos instrumentos pierdan popularidad en la práctica cotidiana y clínica, siendo utilizados por muchos profesionales de la salud mental, tanto a nivel privado como institucional. Esta tendencia en contra de la evidencia empírica puede ser explicada por diversos factores. Rigidez profesional. A algunos especialistas clínicos les es muy difícil renunciar a ciertos hábitos, ideologías y prácticas, cerrándose a información distinta a la recibida en su formación profesional original en torno a la práctica terapéutica. Consideración selectiva de investigaciones. Muchos psicólogos y psicólogas prestan atención solo a aquellas publicaciones que favorecen sus métodos e ideas, ignorando aquellas que las contradicen. Una suerte de sesgo de confirmación. Expertos en pruebas proyectivas. Existen profesionales que, por alguna razón, son capaces de formular inferencias precisas a partir de los datos arrojados por las pruebas proyectivas. Hecho que brinda la ilusión de que éstas son válidas en todos los casos. Ante esta realidad, adoptar una mera postura de rechazo y censura frente a las pruebas proyectivas sería una estrategia ingenua e inefectiva, y más teniendo en cuenta la enorme popularidad de la que gozan y el uso masivo e indiscriminado con la que se aplican. Por el contrario, es necesario continuar estudiando estos instrumentos, con el fin de poner a prueba su utilidad, confiabilidad, validez y utilidad, pero siempre bajo las exigencias de la ciencia.